pero bueno, retomamos entonces. El eje cardíaco, retomando lo que veíamos recién, entonces va a estar dado o va a estar determinado por el plano frontal. Yo lo voy a analizar y determinar el eje cardíaco con el plano frontal, con estas tres derivaciones que recién veíamos en los cablecitos. ABL, brazo izquierdo, ABR, brazo derecho, ABF, pierna izquierda. Y de acuerdo a la combinación o la diferencia potencial que había entre estos tres cables, combinándolos, generaba D1 en 0 grados, D2 en más 60 grados y D3 en más 120. Y les dije que el corazón se despolariza o se contrae siguiendo un orden normal que es de atrás hacia adelante en el tórax, de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Eso que pueden ser vectores independientes terminan dando una resultante y esa resultante es lo que yo voy a considerar eje eléctrico cardíaco. Si es el eje eléctrico cardíaco, que es el que yo les voy a pintar ahora en amarillo, está en este espectro de ángulos, es decir, desde más 10, que es este que está sobresaliendo, menos 10, perdón, a más 110, que es este otro que sobresale, yo voy a decir que esa persona tiene un eje cardíaco eléctrico normal. Eje cardíaco eléctrico normal. Si está apuntando hacia otro lado, hacia acá, hacia acá, hacia acá, acá, acá o acá, yo voy a decir que tiene un eje cardíaco eléctrico que está alterado y está desviado. ¿Sí? Un eje cardíaco eléctrico alterado o desviado. Pero si está en este otro espectro, digo que el eje cardíaco es normal. Es normal. No quiero que me pasen lo de la clase anterior, así que voy a explicar una cosita rápido acá, en esta imagen. Esta cosita rápida es cómo determinar de manera rápida, pero no rápida, sino muy rápida, dónde está el eje cardíaco. ¿Qué derivaciones del plano frontal? Vieron que eran 6 del plano frontal, decíamos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. Yo tomando dos derivaciones del plano frontal, puedo determinar el eje cardíaco. Esas derivaciones que voy a tener en cuenta van a ser, por un lado, D1 y por el otro lado ABF. Teniendo en cuenta esas dos derivaciones, yo puedo determinar el eje cardíaco. Y les voy a decir cómo. Vamos a ponerlo acá un costadito. Vamos a poner ahí D1 y ABF. Recién decíamos que cuando esperen, se lo quiero dibujar. Cuando una derivación ve que le llega la corriente, va a ser una onda positiva. Pero si esa misma derivación ve que la corriente se le va a ser una onda negativa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, Julio. Bien. En ese sentido, entonces, si yo tuviese, vamos a hacer primero lo francamente patológico. Si la electricidad de mi corazón estuviera así, ¿cómo sería la onda en D1? ¿Cómo lo ve D1? D1 lo ve negativo. ¿Y ABF? También negativo. Entonces, si yo tengo D1 y ABF negativo, puedo decir que el eje tiene una desviación extrema. Vamos con otro caso. Vamos a suponer que ahora, a ver dónde ponemos. Que la electricidad está acá.
Mi corazón tiene electricidad así. ¿Cómo lo va a ver D1? Negativo. Positivo. Positivo de 1. Positivo. D1 está acá. Le está viendo que va hacia D1. Entonces D1 lo va a ver positivo. ¿Y ABF? Negativo. ABF Negativo. negativo. Entonces, si yo tengo D1 positivo y ABF negativo, digo que tengo el eje desviado a la izquierda. Vamos con otro caso. ¿Cómo ve en este último caso D1 esa electricidad? Negativo. ¿Y ABF? Positiva. Positivo. En este caso, entonces, el eje está claramente desviado a la derecha. Y por último, si lo tengo acá, ¿cómo lo ve D1? Positivo. ¿Y ABF? También. Positivo. Entonces, si tengo D1 y ABF, el eje está normal. ¿Se entendió esta manera rápida? Sí. Después uno puede andar, o casi digo una palabrota, después uno puede andar paveando si está en menos 30 o en menos 37. Lo que me importa es que está desviado a la izquierda. Pero está en 128 o en 131. No me importa, está desviado a la derecha. Entonces, esta es una manera muy rápida, muy rápida, de determinar si el eje está normal o desviado. Entonces, si yo estoy en una guardia, no me voy a poner a ver si está en 127, 128. Lo saco rápido el eje, digo, no, está normal, está desviado a la izquierda, está desviado a la derecha. Punto. ¿Cómo lo hago? Con estas dos derivaciones que recién le dije, D1 y ABF. Entonces, repasamos rápido. Si D1 y ABF lo ven negativo, el eje está en desviación extrema. Es decir, la corriente se está yendo así. D1 y ABF negativo, digo, desviación extrema. Vamos con otro. Si D1 lo ve positivo y ABF negativo, está para acá. Por ende, desviación hacia la izquierda. Ahora díganme ustedes, si D1 lo ve negativo y ABF positivo, Desviación a la derecha. excelente. Y si están los dos positivos, D1 y ABF, Dentro del eje normal. Normal. perfecto. Seguimos. En un ratito les enseño igual bien específico para sacarlo, pero eso es una buena manera. El electrocardiograma que nosotros acá estamos dibujando y paviando, en realidad está hecho sobre un papel que está recubierto de parafina y que tiene ciertas características. ¿Cuáles son esas ciertas características del papel? Que tiene, por un lado, cuadrados grandes, que son estos, y a su vez dentro de este cuadrado grande, dentro de ese cuadrado grande, yo tengo cuadrados chiquitos. Dentro de ese cuadrado grande tengo cuadrados chiquitos. Por cada cuadrado grande tengo 1, 2, 3, 4, 5 en horizontal y 5 en vertical. ¿Está cuadriculado de casualidad? No, está cuadriculado de una manera específica y esa cuadriculación, no sé si existe, o ese cuadriculado, determina que en el eje horizontal cada cuadradito me va a medir el tiempo. Perdón. Cada cuadradito me va a medir el tiempo en el horizontal. Y en el vertical, vamos a ponerlo así, en el vertical me va a medir el voltaje, o sea, la electricidad. Un cuadradito chiquito, parece que estoy dando clase para el jardín de infantes. Un cuadrado pequeño me representa en tiempo 0,04 segundos. Un cuadrado pequeño. Por ende, si en un cuadrado grande tengo 5 cuadrados pequeños, eso me va a representar 0,20 segundos. 5 por 4, 20.
Y en altura, cada cuadradito representa 0,1 voltio. 0,1. Por ende, en un cuadrado grande tengo 0,5. Vamos a decirlo así. Ya lo vamos a ver ahora en el papel. Este es un papel para la clase, después uno tiene que ver el papel de verdad. Si alguno de ustedes alguna vez le hicieron un electrocardiograma, o vieron a alguien que se lo hacían, o vieron alguna película o serie donde hacen un electrocardiograma, ven que el papelito va saliendo del aparato a una determinada velocidad, pero no va saliendo a cualquier velocidad, va saliendo a una determinada velocidad. Esa determinada velocidad son 25 milímetros por segundo. O sea, 2 centímetros y medio por segundo. Y la aguja del electrocardiograma, que se mueve hacia arriba y hacia abajo, y es la que me va a dar todas estas ondas, se mueve en un rango o amplitud en la cual 10 milímetros, es decir, 1 centímetro, representan 1 milivoltio. Y acá quiero aclarar una cosa que dije en el turno anterior, y que una vez me pasó con un practicante en la guardia y con una residente, que fue a hacer el electrocardiograma a un paciente X, y viene y me dice, se quedó sin tinta el electro, me dice, sale el papel blanco. Entonces ahí, bueno, vieron que es difícil el momento en que uno tiene que decir lo que piensa y ser políticamente correcto. Entonces me quedé mirándola y mirándolo, porque el otro era un practicante, y les digo, pero el aparato de electrocardiógrafo no tiene tinta, no se maneja con tinta. Esto también se lo cuento a ustedes para que no pasen vergüenza. El electrocardiógrafo es una aguja caliente que va derritiendo la parafina del papel y va haciendo ese trazado que ustedes ven. Es decir, que si el papel del electrocardiograma no registra nada, no me digan que se quedó sin tinta. En todo caso, sí se enfrió la aguja, pero no diga se quedó sin tinta. ¿Mm? El electrocardiógrafo, les repito, no lleva tinta. Es una aguja caliente que va derritiendo la parafina del papel y va haciendo ese trazado. ¿Quedó claro esto? Sí. Bien. Carísimo, profe. Bueno, si supieran las cosas que no estoy diciendo. Vamos a representar en este papel, voy a tratar, aunque me cuesta mucho, porque se me rompió la lapicerita esta con la que dibujo, que les contaba recién, entonces estoy dibujando con el dedo, y los dedos míos parecen berenjena más o menos el diámetro. Entonces me cuesta mucho hacer una línea finita. Vamos a tratar de hacer algo más o menos normal. A ver. Bien. No me quedó. Bueno. Ahí. Ahora sí. Supongan que ese es un trazado electrocardiográfico medianamente normal. Medianamente normal. Vamos a hacer acá. ¿Qué representaba la onda P? Díganmelo ustedes. Retorno sinusoidal. Bien. ¿El PQ o el PR? Bloqueo auricular. El nódulo. Muy bien. ¿El QRS? Contracción de los ventrículos. Despolarización de los ventrículos. Perfecto. ¿Y la T? La repolarización Repolarización de los ventrículos. Perfecto. Bien. Teniendo claro eso, vamos a empezar a ver las cositas que hay que ver de acá. La onda P debe tener, si ustedes se anotaron al principio, se los dije, debe medir, esperen que voy a poner en tinta negra, esa onda P en tiempo, es decir, en el eje horizontal, tiene que medir menos de 0,10. Es decir, menos de 2 cuadraditos y medio. Porque si un cuadradito tiene 0,04, dos cuadraditos tienen 0,08,
2 cuadraditos y medio tienen 0,10. ¿Sí? Entonces tiene que medir menos de 2 cuadraditos y medio, que eso representa menos de 0,10 segundos. ¿Y saben cuánto debe medir de alto? ¿Menos de cuánto? Bueno, exactamente lo mismo. Menos de 2 cuadraditos y medio. Es decir, menos de 2,5 milivoltios. ¿Por qué? Porque si esa onda P, vamos a suponer que esa es la onda P normal. Si esa onda P, en lugar de medir lo que ustedes están viendo ahí en tiempo, mide más tiempo, vamos a volver para atrás. Si esa onda P, en lugar de medir esto, mediría más tiempo, es decir, me haría esto, mide más tiempo la onda P, y encima adapta esta forma, porque mide más tiempo, mediría, vamos a suponer, 0,15. ¿Yo en qué pienso? Dilatación de la aurícula. O lesión en el Izquierda. nódulo. Bien, pero la onda P recuerden que es de la despolarización de las aurículas. Está correcto lo que dijeron. Si tarda más tiempo en despolarizar, es decir, si la onda P dura más tiempo, quiere decir que tengo más aurícula que despolarizar. Entonces ustedes dijeron dilatación de la aurícula, lo cual es correcto. Dilatación de la aurícula izquierda. Porque el último componente de la onda P era la aurícula izquierda, que es la que se retrasa. Pero, si se dilataba la aurícula derecha, en lugar de durar más tiempo, lo que hace es tener más voltaje, haría esto. ¿Me explico? Entonces, una onda P que dure más de 0,10, yo digo dilatación de aurícula izquierda. Pero una onda P que sea de alto más de 2,5, yo digo dilatación de aurícula derecha. Y la siguiente opción es que dure más de 0,10 y que mida más de 2,5 de alto. ¿Y eso qué representaría? Dilatación de ambas. Exacto, dilatación de las dos aurículas. ¿Se entendió? Bien. Por eso les remarco que uno debe conocer la altura y la duración. Bien. Vamos a seguir entonces. Ese es el valor normal de la onda P. Ahora vamos con la duración normal del PQ, que sería esto acá. Cuando yo mido PQ, no mido solamente de acá, no mido de ahí a ahí. Debo medir desde ahí hasta ahí. Hasta ahí. Cuando incluyo una onda, eso se deja de llamar segmento y se incluye la onda, se llama intervalo. No voy a decir intervalo porque se van a reír algunos, es intervalo. Entonces, cuando voy a medir la distancia entre la P y la Q, en realidad lo que mido es el intervalo PR. Es decir, el intervalo incluye las ondas desde que empieza la onda P hasta que termina la onda R. Ese intervalo PR, el que voy a tener que prestar especial atención porque tiene que tener una duración y esa duración debe ser mayor a 0,12 pero menor a 0,20. Si estoy hablando de duración y estoy hablando que debe durar, estoy hablando de segundos. Entonces, el intervalo PR va desde que empieza la onda P hasta que termina la onda R.
eso debe medir o debe durar más de 0,12 segundos, pero menos de 0,20. Si dura más de 0,20, vamos a borrar. Si durara más de 0,20, yo estaría pensando que se está retrasando el paso de corriente desde las aurículas a los ventrículos. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. Y eso estaría implicando entonces un posible bloqueo aurículo-ventricular. Entonces, cuando en intervalo, que lo van a ver cuando estudien o les den la clase de bloqueos, cuando el PR mida más de 0,20, yo estoy ante un bloqueo aurículo-ventricular. Y ahí tendré que determinar por las características si es de primero, segundo o tercer grado, que no lo vamos a ver ahora. Pero acuérdense, el PR mayor a 0,20 implica que el nódulo auriculoventricular está frenando por más tiempo de lo normal la corriente. Caso contrario, mide menos de 0,12, el PR mide menos de 0,12, quiere decir que la corriente le está pasando más rápido de lo normal a los ventrículos. ¿Puede ser por hipercalcemia? No. ¿Quién dijo eso? Yo, Yara. Bueno, sí, muy bien, me dejan de cara. Sí, puede ser por hipercalcemia. De todas maneras, nosotros vamos a ver, sobre todo los trastornos del medio interno, lo vamos a ver más relacionado, particularmente el calcio, la hiper y la hipocalcemia, relacionado con el segmento QT. Por ejemplo, un QT largo, yo les voy a decir en un ratito, se suele producir por hipocalcemia. Y un QT corto suele ser por hipercalcemia. O sea que el QT es inversamente proporcional a la concentración de calcio, la duración. Muy bien, Yara. Decíamos entonces, si yo tengo un PR más corto de lo normal, quiere decir que la corriente le está pasando antes. Y con ustedes, me acuerdo que lo nombramos la semana pasada. Y yo les hice este dibujito. Ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aurícula derecha, y este bendito sistema de conducción, rama derecha y las ramas izquierdas. Si yo tengo el PQ normal o el PR normal, quiere decir que la corriente se está frenando en el nódulo AB. Pero si tengo un PR más corto, quiere decir que la corriente no se está frenando acá, sino que está pasando más rápido. Y esto puede ser, por ejemplo, un accesorio que baje por acá, que lo vimos la semana pasada. O que este accesorio baje por acá. ¿Se acuerdan eso? El Wolf Parkinson White. El Wolf Parkinson White era un ejemplo de esto, por ejemplo. Y ahí va a aparecer la onda de preexcitación acá en el electro que se llamaba onda delta. Onda delta. Esa onda delta, que es la onda de preexcitación, ¿por qué? Porque se excita antes, va a hacer que el PR sea más corto, porque no tiene la detención acá en el AB, sino que lo pasa rápido. Lo pasa rápido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un PR corto me indica una probable preexcitación ventricular. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, vimos cuánto dura la onda P, vimos cuánto debe durar el PR. Capaz que lo puedo usar este dibujito para otra cosa. Vimos cuánto dura el PR. ¿Qué sigue en el electrocardiograma ahora? El QRS. El QRS. Entonces, el QRS nosotros lo definimos desde que empieza
la onda Q hasta que termina la onda S. Más o menos. Ahí. Ese QRS también tiene valores normales. También tiene valores normales. El que me interesa que se acuerden hoy es cuánto dura. Debe durar menos de 0,12, dijimos. Menos de 0,12. Si dura más de 0,12, a ver, yo se los voy a tratar de hacer acá en el mismo electro. Vamos a poner ahí. Fíjense, vamos a suponer que este es un QRS patológico y vamos a ver cuánto mide. Entonces mide 1, 2, 3 y medio casi desde que empieza. 3 y medio sería más o menos 0,14 el QRS. O sea que si mide 0,14 es un QRS ancho. ¿Cuáles son las tres opciones de QRS ancho? Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda, Extrasístole Ventricular. ventricular. Exacto. Porque hay extrasístoles supraventriculares también. Entonces díganlo completo. Extrasístole ventricular. Excelente. Entonces hoy me interesa que se acuerden que el QRS debe medir, o debe durar, perdón, menos de 0,12. Si dura más de 0,12 digo que es un QRS ancho y las opciones diagnósticas son poquitas. Y son esas tres que yo le dije, perdón. Cuando veamos aumento de cavidades o sobrecarga de cavidades, por ejemplo, hipertrofia de ventrículo izquierdo o hipertrofia de ventrículo derecho, vamos a ver que el QRS no va a aumentar la duración, sino que va a aumentar el voltaje. Y voy a tener, inclusive a veces los QRS se salen fuera del papel de registro. Y eso les va a hablar de sobrecarga ventricular, izquierda o derecha, y que ya lo van a tener en una clase particular, agrandamiento de cavidades ventriculares o hipertrofia ventricular. Y por último, lo que vamos a ver para ¿De hoy... cuánto el voltaje ahí, profe? ¿Cómo? El voltaje ahí, ¿cuánto tenía que ser? El voltaje para la sobrecarga ventricular en realidad se calcula con un índice que se llama índice de Sokolov, y que ese índice de Sokolov mide la onda S en B1 y B2 más la onda R en B5 y B6. Sumando esas ondas, si da más de 65, uno habla de hipertrofia ventricular, por ejemplo, izquierda en ese caso. Pero es sumatoria, no es individual de un QRS, por eso no me meto ahora. Bárbaro, gracias. Bien. Lo que nos falta para ver dentro de los valores normales del electrocardiograma es lo que se llama el intervalo QT, que va a ser desde, si es intervalo es porque incluye la onda, desde que empieza, siempre hago al revés, desde que empieza la onda Q, que sería ahí, hasta que termina la onda T, que sería ahí. Eso que es el intervalo QT, tiene una medida que recién dijimos, debe ser mayor a 0,35, pero menor a 0,44, tomemos como promedio. SQT implica despolarización y repolarización ventricular. Entonces algo que hay que tener mucho cuidado en analizarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuando se contrae el ventrículo y de cuando se relaja el ventrículo. Y son sitios potenciales donde puede haber alteraciones que me lleven a arritmias mortales. Las arritmias ventriculares, la mayoría son arritmias mortales. Por citar, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular, torsión de punta, colgajo ventricular, extrasístoles frecuentes en vitri, geminias. Entonces, ese espacio desde que se contrae, que se relaja el ventrículo, hay que tener mucho cuidado. El QT normal mide eso. Sin embargo, hay algo que yo les quiero contar y que lo vamos a ver también más adelante, que es lo que denominamos QT corregido. ¿Por qué?
Porque el QT va a variar con la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es muy alta, el QT se va acortando, porque voy a tener menos espacio con el ventrículo, con el latido siguiente. ¿Me explico lo que quiero decir? Si el corazón se va contrayendo muy rápido, es decir, va haciendo... Me tengo que contraer y repolarizar muy rápido. Por ende, el QT se acorta. Pero no quiere decir que sea un QT patológico, sino que está adaptado a esa frecuencia cardíaca. Lo mismo para la frecuencia cardíaca baja. Si el paciente está con bradicardia, yo voy a medir y el QT va a ser muy largo. Pero no digo que es un QT largo. Digo que lo estoy midiendo largo, pero lo tengo que acomodar a la frecuencia cardíaca. El QT acomodado a la frecuencia cardíaca es lo que yo le estoy nombrando hoy como QT corregido. ¿Cómo se calcula el QT corregido? Es el QT que yo mido, vamos a suponer acá, que mide 1, 2, 3, 4, 5, 6 y medio. 6 por 4, 24 y medio sería 26. Estaría corto el QT ahí. Pero ves, el QT que yo mido, o sea, el QT medido, dividido, se lo voy a hacer dividido la raíz del RR. Es decir, entre un QRS y otro QRS. Vamos a suponer que estuviese el otro QRS acá. Entonces, el QT que yo tengo que corregirlo con la frecuencia cardíaca es el QT que yo mido dividido la raíz, el RR que me está representando en realidad la frecuencia cardíaca. Entonces, el QT corregido es el QT medido dividido la raíz del RR. Todo el tiempo siempre midiendo en segundos, ¿no? Eso es importante también conocerlo. ¿Vamos hasta acá? Sí, Julia. Perfecto. Bueno, esto es Sí, la onda P que profe. ya lo vimos, no lo voy a decir. Esto es el PR que también ya lo vimos. Y ahora sí. Entendiendo todo lo que entendimos, vamos a ver rápido cálculo de frecuencia cardíaca. Queda un minuto, así que no voy a empezar porque se nos va a cortar.